libro que se ha escrito con el objetivo de la moralidad, la ética o libro de instrucciones. Por supuesto, también están incluidas algunas partes de arriba. Por supuesto, también es un libro cuya de la moralidad, la ética y la vida de los pueblos de Dios. Pero esa parte abarca poco espacio sobre los que nos quiere decir la Biblia. Por lo tanto, el tema de la Biblia no es una doctrina de las religiones de los gentiles extranjeros, ¿saben? Que enseña la moralidad y la ética. Amén. Ahora mucho problema porque en este tiempo el nuevo y 80% del sermón lamentablemente están predicando sobre la moralidad y la ética. La Biblia fue escrita por Dios por el corazón estimulado al Espíritu Santo. Por eso Dios es autor. Amén. Autor. ¿Entienden? Por eso la meta del predicador y el autor es conocer a través de la Biblia el propósito de Dios. Amén. La vida cristiana es saber qué es lo que quiere decir Dios. Por eso se proclama el propósito de Dios en la hora del culto. Amén. La audiencia tiene que decir con amén. Obedecer el propósito de Dios. Por eso, ahora mucho problema culto. Los cultos de ahora intentan conmover a las audiencias. ¿Entiendes? Sí. Mucho problema. Con la causa de aplicar en la vida de la audiencia, distorsiona la Biblia. Por supuesto, compartir la emoción adecuadamente, el propósito de Dios es algo maravilloso. Amén. Pero también se tiene que proclamar las palabras de juicio, infierno y las palabras de reproche. Amén. Por eso tenemos que saber exactamente el propósito de Dios y transmitir sin regulaciones qué es lo que el escritor de la Biblia Dios quiso
decir en toda la Biblia, eso es sermón. El propósito total de que Dios haya escrito la Biblia es la administración del rescate de la salvación para las creaciones y los pecadores que hemos sido. Administración es mostrarnos cómo nos va a salvarnos. Es como nos va a salvar a nosotros los pecadores mediante el Hijo unigénito Jesucristo. Por eso la Biblia está hablando sobre la historia de la salvación de Dios. Es mostrar el trabajo de salvación de Dios. La historia de la salvación es la historia que utiliza el objetivo de la historia de este mundo para salvarnos a través de Jesucristo. Amén. Al igual que la historia del mundo existe para la meta de la historia de Dios. Si explicamos mejor, todos los eventos que aparecen en el mundo se están utilizando para la meta de la historia de la salvación. Amén. Por ejemplo, los soldados romanos fueron los que hicieron el camino, pero Dios permitió utilizar ese camino al apóstol Pablo para que evangelice en todo el mundo. Alexander fue el que unificó la lengua griega y escribió con esa lengua unificada el Nuevo Testamento. Así el Señor utiliza todos los eventos que aparecen en la historia para cumplir la historia de la gran salvación de Dios. Por eso el Apocalipsis que vamos a ver ahora se habla sobre la administración del rescate de Dios. Se está hablando sobre la historia de la salvación de Dios que nos va a salvar mediante Cristo. Pero ahora mucho problema y pastor le habla Apocalipsis, mucho falso. Se está hablando de la iglesia que empezó a nacer, que a través de la cruz, la muerte, la resurrección, la vuelta del Espíritu Dios, y que al final la iglesia triunfadora, ¿usted sabe? Que triunfa. El triunfo de la iglesia. Yeah. En el Apocalipsis se está hablando sobre las iglesias de las que están combatiendo.
y también de la iglesia del cielo que se ha finalizado. Habla de que al final la iglesia triunfa. Triunfa. En el Apocalipsis explica sobre la iglesia de la tierra y la iglesia del cielo. Se está hablando de que Cristo, la cabeza de la iglesia, tendrá la victoria final. Amén. Victoria final. Ha roto la cabeza de Satanás al morir y resucitar el Señor. Ha roto el poder de la muerte, la cual es el poder de Satanás. Si nosotros estamos pecados a Jesús, no nos van a poder matar. Si nosotros compramos el cuerpo de Jesús, nosotros resucitaremos. Amén. Porque fueron las primeras frutas de la resurrección de Dios. Usted sabe el objetivo del autor de Génesis es quiénes son israelíes. Y luego quién es Dios y quién es. Son los humanos que fueron creados. ¿Quién es el Dios que ha dado la promesa de la salvación para los humanos corrompidos? Amén. ¿Quién es el Dios que ha salvado a los israelíes de Egipto? El Dios que ha salvado a Israel es el creador de todo este mundo. Y aparece como que es Dios que ha salvado a nosotros quienes estuvimos en la muerte por corrupción de Adán. Por eso Apocalipsis al final es la promesa de salvación a través de Cristo. Apocalipsis aparece a Cristo como el que ha cumplido la promesa de la creación y la salvación. Amén. En el Apocalipsis habla sobre Cristo que ha terminado el objetivo de la creación y salvación de Dios. En el Apocalipsis compara con Génesis y concluye con la terminación. Por ejemplo, se completa el paraíso que se ha perdido. Se termina en la eterna luz que no necesita de la luz del fuego. Lo elimina completamente con el juicio del fuego de Satanás. Se termina recuperándose la relación matrimonial con Dios, con que se ha roto por crimen Adán. ¿Entiende? Sí. Termina con la recuperación del medio ambiente
que antes ha habido maldecida por la corrupción. Empieza a abrirse el camino del árbol de la vida que no se ha podido acercarse por el pecado. Usted sabe, Génesis capítulo 2, 4, 3, el lío de Edén, donde fluida 4 líos, empieza a derramarse en toda esta tierra como el agua eterna de la vida. El árbol de bien y el mal que mataba a los que comían ha desaparecido. Amén. Ahora ya no tenemos más prueba. Por eso, en el Apocalipsis capítulo 21 y 22, yo daré esa que usted en tarea, usted y en casa, y todo escribe, y todo ¿ok? Sí. El capítulo 21 y 22 nos muestra el objetivo de la creación y la finalización de la salvación. Por eso es importante la habilidad de discernimiento, de poder ver toda la Biblia. ¿Entiende? Primero hay que ver una montaña entera y después observar distintos seres vivos que están dentro de la montaña. Si nosotros no vemos la montaña y solo vemos un ser vivo pequeño, no podemos explicar la montaña. ¿Entiende? Al igual, si nosotros no vemos la Biblia entera, tampoco podemos explicar el Apocalipsis, ni tampoco podemos encontrar el verdadero propósito de Dios que aparece en la Biblia. Por eso Apocalipsis no es difícil, no es un libro que solamente personas especiales pueden descubrir, ni no es un libro de magia. ¿Magia usted sabe? Sí. Magia, ¿eh? Magia. Por eso dice así. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. ¿Entiendes? Sí. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Amén. El Apocalipsis es un libro
de victoria que nos muestra la creación de Dios y el cumplimiento de la administración de rescate. Amén. Si explicamos como, por ejemplo, película es la escena de clímax. ¿Usted sabe clímax? Clímax. Pues al final, después de la pelea larga con Satanás, la iglesia canta la victoria. Y ellos son tirados en el horrible, ¿usted sabe? Horrible, sí. Juicio del fuego. Y es la escena en que cosa, ¿usted sabe cosa? Sí. Una vida de felicidad en el reino eterno de Dios. Por eso cuando haremos, escuchamos y cumplimos, será una vida bien aventurada. El libro que se ha anotado la conclusión del gran trabajo de Dios es Apocalipsis. En la postura de Dios, quien es el autor, quiso mostrar a los santos la conclusión. Quiso mostrarnos a nosotros la forma de conclusión de la creación y salvación de Dios. Amén. Por eso si haremos, escuchamos y cumplimos el Apocalipsis, podemos ganar este mundo. ¿Entiende? Ganar. Podemos ganar este mundo. Pero ahora mucho iglesia, pastor, oh, bendiga, Dios bendiga. Oramos. Quiere grande casa. Oh. Todo paso. Todo. Por eso no podemos ganar este mundo ahora. Mucho creyente junto viviendo este mundo, este culto, este propósito, este pensamiento, todo igualmente creyente. Por eso no podemos ganar este mundo. Solamente por eso si haremos, escuchamos y cumplimos el Apocalipsis, podemos ganar este mundo. Amén. Y podemos vivir la vida del cielo aunque vivamos en la tierra. Amén. Podemos gozar de la felicidad y esperanza de la vida del cielo aquí en esta tierra. Amén. Podemos ganar cualquier tentaciones y pruebas. Ahora muchos Satanás y trabajando tentaciones y pruebas. Por eso el libro Apocalipsis para los santos que vivían bajo las
persecuciones de los romanos. Era un libro de esperanza, deseo y de victoria. Por eso el Apocalipsis no es difícil. Está escrita para que todos puedan leer y comprender. Pero muy importante, solamente que Apocalipsis usa más de por ahí 30 40 y versículos del Antiguo Testamento. Significa que quería utilizar las palabras del Antiguo Testamento para animales y dar fuerzas a los santos que están en dificultades. Cuando generación los santos podían entender todas las palabras del Antiguo Testamento. Amén. Por eso podemos entender el Apocalipsis si encontramos el significado de las palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento. Si lo repetimos, Dios está utilizando de las palabras que aparecen en la salvación de Dios, la salvación que salvó al pueblo de Egipto, Asiria y Babilonia. ¿Entiende? ¿Usted sabe? Egipto, Asiria y Babilonia. Muy importante. En el Apocalipsis utiliza las palabras de los libros donde está escrita la historia de la salvación de Dios, como Éxodo, Daniel y Ezequiel. Zacarías, ¿Entiende? Isaías, Okay. Daniel, El objetivo por la cual ha utilizado las palabras del Antiguo Testamento era para que los santos en precaución puedan entender fácilmente la palabra. Y también para los prescritores que molestaban a los santos no puedan entender. Por eso sí entendemos la atmósfera y la palabra del Antiguo Testamento. ¿Entienden? Muy importante. Podríamos entender fácilmente el Apocalipsis. Y los restos de las palabras simbólicas. ¿Usted sabe simbólicas? Simbólicas. Está explicado en el mismo Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. En la palabra explica que la estrella es el pastor. De la iglesia es
decir el lero. El candelero explica que son las iglesias y los santos que están en la tierra hasta que venga el Señor. Amén. Amén. Otro, por ejemplo, capítulo 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos Explica que las personas que se han vestido de blanco son las iglesias y los santos que salieron de una gran dificultad. ¿Entiendes? Otro, capítulo 12, el versículo 9, Apocalipsis, explica que el gran dragón en Satanás. ¿Entiendes? Otro, por ejemplo, y capítulo 21, versículo 10, explica el castillo santo, que es la iglesia, esposa del Cordero. Capítulo 21, versículo 10. Amén. Los tesoros extraordinarios explican que son nobleza de la iglesia y la nobleza del alma. Por eso el Apocalipsis es un libro que se puede traducir en el mismo libro. Amén. Por eso si se explica en Apocalipsis con la ciencia, aparece la herejía. ¿Usted sabe herejía? Sí. Herejía. Ciencia, aparecerá herejía. Ahora mucho tiene. En todas partes. Mucho. Si decimos en una sola palabra, el título de Apocalipsis es: al final la iglesia triunfa. Podemos decir que el Apocalipsis es la conclusión de la eclesión. Amén. Amén. Por eso usted y yo dar y tarea. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 15. Todo usted buscar propósito de Dios. Aparte la iglesia. Los capítulos 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15 aparece la iglesia. Es la palabra que repite la victoria de la iglesia. Al final gana Jesús. Amén. Los capítulos 4, 5, 24, todo ancianos, templo, ciudad, mujer, triunfadores, esposas del Cordero. ¿Usted sabe? Habla de la iglesia. 100
144000. 144,000. Son muchos problemas. El cántico de los 144,000. Amén. Amén. Por eso ahora y Sara y mucho tiene y enfermo y de todo ahora. Pero y paciencia es poco. Último día, Jesucristo, sí, cuando es Cristo y segundo viene, todo termina. Perfecto, usted tiene y salud. Amén. Amén. Para los santos que reciben persecución en la loma, se utilizan las palabras del Antiguo Testamento y da mensaje de esperanza de que la iglesia En tribulación. triunfar. Los 24 ancianos están sentados en el trono. Está hablando de los 24 ancianos del Nuevo Testamento. Al final todos los santos que ganan con el Señor pueden comportarse como el Rey junto al Señor. Después de que Adán se haya corrompido, todas las que pertenecían a Satanás hacían persecuciones hacia los cristianos. Se movilización con diferentes formas para eliminar la iglesia. Amén. Ahora mucho ahora mucho Satanás movilización con diferentes formas para eliminar la iglesia. Primero, todo pastor lo conoce, iglesia, especialmente Apocalipsis, no sé, no entiende todo. Por eso mucho problema. Pero esas dificultades y persecuciones no pudieron destruir la iglesia. Al final tuvieron la victoria en dificultades y persecuciones y seguirá con la victoria. Amén. Porque el dueño y la cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. El Apocalipsis es el mensaje de esperanza de la iglesia del cielo, terminado para las iglesias que están peleando para darles esperanza, ánimo y fuerzas. Es el mismo mensaje que manda para las iglesias que en este momento están peleando con el mundo. Por eso el Apocalipsis no se puede dar explicación como evento del pasado o futuro. Pero por eso lo más triste es que hay pocas iglesias que pelean
con Satanás. Todo, no victoria. Satanás victoria ahora. Mucho. Por eso mucho pastor y sermón, oración, todo falso. Todo falso. Lo más triste es que hay pocas iglesias que pelean con Satanás. ¿Pelean? Pelean. No pelean. Para más, la iglesia acepta la cultura de este mundo. Acepta la cultura de este mundo. Comparten los valores de este mundo. Entró la ideología del materialismo y mamonismo. ¿Usted sabe mamonismo? Mamonismo, los que hacen grande la iglesia. Este tiempo hay pocas iglesias que pelean con el pecado. El Satanás de este tiempo está atacando la iglesia. Pero nosotros, iglesia, no problema, porque solamente tiene esa. Pero no importante, porque en el mundo primero y verdad cristiana esa. Yo verdad y pastor, ¿verdad? Amén. No verdad falso y pastor. ¿Qué piensa? Ok. El Satanás de este tiempo atacando la iglesia. Atacando. Muchas iglesias están hundidas. ¿Usted sabe hundidas? Y muertas. Nuestros antecesores de la fe triunfaron en muchas persecuciones, dificultades, escaseces y peligros. Arrancaban, usted sabe, arrancaban las pieles de los hijos enfrente de los padres. Usted sabe, fritaban, ¿usted sabe? Fritaban vivo y lo mataban. Le metían en el tronco, lo cortaban y lo mataban. Si ahora hay pasto y quiere, ok, usted y gritaban, la metían en tronco, lo cortaban y todo salió. Por eso ahora hay mucho gracia, porque solamente no sale. Sin embargo, mucho y entra, tiene mucho y creyente, pero yo servo mucho problema. Siempre hablar de solamente Biblia. No bendice. Dios nos bendice a todos. Okay. Dios mismo. Pero igual la iglesia no se vendía. Satanás se movilizó con mucha persecución, sufrimiento, maltrato y la muerte, pero igual salió el dinero.
perdiendo. Satanás sabía que aunque él lo quiere matar, al contrario, los cristianos iban a ser más fuertes. Por eso ahora cambió de plan. Sí, Amén. Ahora cambió. Satanás ataca con la riqueza. ¿Usted sabe riqueza? Riqueza, paz y poderes. Por eso ahora todas las iglesias de Occidente mueren porque reciben ataque con la riqueza y libertinaje. Al igual las iglesias del mundo y los santos están cayendo porque están recibiendo mucho ataque. Tenemos que vivir en este tiempo como Enoc y Noé, quienes ganar contra las cosas del mundo. Tenemos que dar como ofrenda la vida que a Dios le guste. Por eso la puerta del cielo se pequeña y hay pocas personas que buscan. ¿Entienden? No se puede servir a la vez el mundo y Dios. Aunque digan, Señor, no todos pueden entrar al cielo. Sara, pero mi iglesia es pintada y muy grande, pero no entra. Porque Satanás conoce. Nosotros iglesia, sí, nosotros iglesia entra. Ellos todo puede recibir eterna vida. Por eso Satanás no quiere. Al final los santos recibirán muchas tentaciones, pruebas, discusiones, dificultades por Satanás